Atención a esta información porque lo que la presidenta de México dijo esta mañana desde Palacio Nacional acaba de poner el dedo en una herida que llevaba casi 2 años abierta. Claudia Sheinbaum salió a desmentir, palabra por palabra, al hombre que durante 3 años fue la cara de Estados Unidos en México, y lo que reveló no fue lo que el espectador espera. No habló de un narco asustado, habló de algo mucho más grande, de agentes extranjeros operando dentro de territorio mexicano. Pero lo que de verdad se esconde detrás de esa frase es una historia de traición, secuestro y silencio que todavía hoy nadie ha terminado de contar. Vamos por partes porque el detalle clave está en quién dijo qué y por qué. Todo empezó con un libro. El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, está a punto de publicar sus memorias bajo el título Borderlands: My Fight for an Inclusive America a través de la editorial Ben Bella Books. Un adelanto de ese libro llegó al diario Reforma, de la mano del periodista José Díaz Briceño, y en ese adelanto hay una afirmación que encendió todo. Salazar sostiene que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estaba muy preocupado por una sola cosa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, por lo que ese hombre, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, pudiera contarle a las autoridades estadounidenses. Ahí está la acusación, y es delicada. Según el relato del ex embajador, a finales de agosto de 2024, un empresario mexicano muy cercano al expresidente, al que Salazar identifica con un alias inquietante, el Susurrador, se le acercó para transmitirle un mensaje. Le dijo que López Obrador era un hombre diferente, que no podía soltar el poder y que estaba especialmente atento a cualquier información que Estados Unidos pudiera obtener del Mayo. ¿Información sobre qué exactamente? Sobre los presuntos vínculos entre funcionarios públicos mexicanos y el crimen organizado. En otras palabras, Salazar insinúa que en México había gente con mucho poder que temía que el viejo capo soltara la sopa. Esa es la versión que llegó a las primeras planas. Pero esta mañana la presidenta la tiró al suelo. Sheinbaum fue cuestionada directamente en su conferencia matutina de este lunes 22 de junio y empezó por marcar distancia con frialdad de cirujana. Dijo que el libro aún no se publica, que solo hay un adelanto y que hasta que no salga el texto completo no se puede saber exactamente qué afirma Salazar. Hasta ahí, la cautela de costumbre. Pero entonces vino el giro. La presidenta aseguró que la verdadera preocupación de López Obrador nunca fue lo que el Mayo pudiera declarar. Lo dijo sin rodeos. No había inquietud por lo que ese personaje, cabeza de un grupo delictivo, fuera a decir. La preocupación era otra, era la posible participación de una agencia del gobierno de Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada dentro de México para llevarlo a territorio estadounidense. Y ahí, en esa frase, está el corazón de todo lo que viene. Porque eso ya no es un narco hablando de más. Eso es la pregunta de si Estados Unidos se metió en México sin avisar. Sheinbaum recordó algo que muchos habían olvidado, que la relación entre López Obrador y el embajador Salazar se enfrió justo después de aquella captura. El expresidente dijo, puso en pausa la relación con el entonces representante de Washington. La razón, que nunca quedó claro cómo se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos. No porque el capo no debiera ser detenido, porque tenía órdenes de aprehensión en México. El problema era cuál había sido la participación de alguna agencia o del propio gobierno estadounidense, cuando todavía gobernaba Joe Biden en esa operación. La presidenta lo resumió en una sola palabra que pesa como una losa en el derecho internacional: injerencia. Injerencia y violación a la soberanía de México. Y cuando le preguntaron si le preocupaba lo que el Mayo pudiera revelar sobre el expresidente, la respuesta de Sheinbaum fue tajante: ninguna, absolutamente ninguna. Fíjense en lo que acaba de pasar. La jefa del Estado mexicano tomó una acusación sobre miedo y la convirtió en una acusación sobre soberanía. Le dio la vuelta al guión, pero para entender por qué esa vuelta es tan poderosa, hay que retroceder hasta el día exacto en que esta historia explotó, hasta el 25 de julio de 2024. Ese día por la tarde, las redes empezaron a arder con un rumor que parecía imposible. Ismael El Mayo Zambada, el hombre que llevaba más de 4 décadas evadiendo a las policías de 2 países, el único de los grandes fundadores de los cárteles que jamás había pisado una prisión, había sido detenido, y no en una sierra de Sinaloa. Lo habían capturado en Estados Unidos, en un pequeño aeropuerto cerca de El Paso, Texas. Junto a él, otro nombre de peso, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo llegó hasta ahí el hombre más escurridizo del narcotráfico mexicano? Esa es la incógnita que aún hoy parte aguas, y aquí empieza lo verdaderamente inquietante. La versión oficial de Estados Unidos fue escueta. Hubo detenciones, hubo cargos, hubo un avión privado que aterrizó en una pista del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México.
México. Pero los detalles de la operación quedaron, según reportes, extremadamente restringidos incluso dentro de la propia administración estadounidense. México reaccionó al día siguiente con una exigencia que marcaría el tono de todo lo que vendría. El 26 de julio de 2024, el gobierno mexicano afirmó que no había participado en la detención y reclamó a Washington un informe completo sobre lo ocurrido. Ese informe completo, hasta donde se sabe, nunca llegó de forma satisfactoria, y ahí nació el distanciamiento del que habló hoy Sheinbaum, pero faltaba la voz del propio protagonista, y cuando llegó, lo cambió todo. El 10 de agosto de 2024, el abogado del Mayo, Frank Pérez, difundió una carta firmada por el capo desde su celda. En ese documento, Zambada dio su versión y fue demoledora. Negó rotundamente haberse entregado, negó haber cooperado con gobierno alguno. Su frase fue contundente: la idea de que se rindió o colaboró voluntariamente era, según él, completa e inequívocamente falsa. Lo que contó a continuación fue un relato de emboscada. Según su carta, Joaquín Guzmán López, a quien conocía desde niño, lo invitó a una reunión el 25 de julio en un rancho a las afueras de Culiacán llamado Huertos del Pedregal. El pretexto era mediar en un conflicto político serio, la disputa entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen Ojeda, por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le dijeron que también estaría Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El Mayo, confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas, acudió. Llegó un poco antes de las 11 de la mañana, vio hombres armados con uniformes militares verdes y supuso que eran pistoleros de los Guzmán. Lo que pasó después fue una trampa. Lo condujeron a una habitación a oscuras. En cuanto entró, según su relato, un grupo de hombres lo derribó, le puso una capucha oscura, lo ató, lo esposó y lo metió en la parte trasera de una camioneta. Sufrió, dijo, lesiones importantes en la espalda, las rodillas y las muñecas. Lo llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia. Lo subieron a una avioneta donde solo viajaban él, Guzmán López y el piloto. El vuelo, sin escalas, duró cerca de 3 horas. Al aterrizar en Texas, agentes federales estadounidenses lo tomaron bajo custodia. Gracias por seguir conmigo hasta aquí, porque lo que viene ahora es lo que conecta esa emboscada con la frase que dijo Sheinbaum esta mañana. En esa misma carta, el Mayo soltó un detalle escalofriante. Aseguró que Héctor Cuen, el político con quien supuestamente iba a reunirse, no murió como dijo la versión oficial. La autoridad de Sinaloa había sostenido que Cuen fue asesinado esa noche en una gasolinera por 2 hombres en motocicleta que querían robarle la camioneta. El Mayo lo negó, dijo que a Cuen lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a él lo secuestraron. Y aquí está el dato que cambia el peso de todo. La Fiscalía General de la República respaldó esa versión. Las autoridades mexicanas confirmaron que en el rancho Huertos del Pedregal se hallaron manchas hemáticas que correspondían a Cuen. La mentira de la gasolinera se cayó. Y los 2 escoltas que acompañaban al Mayo aquel día, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaides, desde el 25 de julio de 2024, nadie ha vuelto a saber de ellos, desaparecidos, tragados por el mismo silencio que rodea toda esta historia. Hasta este punto, todo lo que tenemos es la palabra de un capo, pero el relato dejó de ser solo su palabra el 1 de diciembre de 2025. Ese día, en una corte federal de Chicago, Joaquín Guzmán López se declaró culpable. Y en su declaración judicial confirmó en lo esencial la versión del secuestro. Reconoció que él atrajo al Mayo a la reunión con un engaño, que en la habitación había una ventana grande que retiró previamente sin que el viejo lo supiera, que cerró la puerta con llave una vez dentro, que lo ataron, lo subieron a una camioneta, lo trasladaron a la pista y lo amarraron a un asiento del avión. Admitió incluso un detalle que parece de novela, que durante el vuelo preparó una bebida con sedantes, bebió una parte él mismo y le dio la otra al Mayo. Pero aquí viene el punto que desactiva, al menos en el papel, la teoría de la injerencia directa. En esa misma declaración, Guzmán López reconoció algo crucial. Reconoció que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, no indujo, no sancionó, no aprobó ni toleró el secuestro. Dijo que lo hizo por su cuenta con la esperanza de obtener un crédito de cooperación para él y para su hermano Ovidio, un crédito que según trascendió al final no recibió. Entonces, ¿de qué injerencia habla Sheinbaum? Aquí está el matiz que estos casos suelen perder y que conviene marcar con honestidad. Lo que está confirmado es que un cártel entregó a otro, que la operación fue, en palabras del propio Salazar en su momento, una jugada entre cárteles donde uno traicionó al otro. Lo que está confirmado es que el Mayo no se entregó. Lo que no está confirmado oficialmente, lo
Lo que sigue siendo la pregunta abierta es qué supieron y qué hicieron las agencias estadounidenses en suelo mexicano antes de que ese avión despegara. La presidenta habló, en su momento, de la posible operación de agencias como la DEA o la CIA. Posible, esa es la palabra que el gobierno mexicano nunca ha podido cerrar, porque nunca obtuvo el informe que pidió. Y mientras esa pregunta seguía sin respuesta, el reloj corría hacia un desenlace que daría a México un dolor de cabeza aún mayor. El 25 de agosto de 2025, poco más de un año después de aquel vuelo, el Mayo Zambada hizo lo que nadie esperaba del hombre que llevó el silencio como bandera toda su vida: se declaró culpable. Ante el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció al Chapo y al exsecretario Genaro García Luna, el viejo capo aceptó 2 cargos federales, renunció a juicio y apelación, evitó así la posible pena de muerte, pero a cambio aceptó una condena de cadena perpetua obligatoria y un decomiso que marea $15,000 millones. Lo que dijo en esa sala es lo que ahora resuena en cada palabra de la mañanera. Reconoció medio siglo al frente de una red criminal y luego pronunció la frase que tiene a la clase política mexicana mirando de reojo. Dijo que durante 50 años, desde sus inicios y hasta el momento de su captura, había pagado sobornos a policías, militares y políticos en México, que esos pagos eran el pilar que le permitió operar con libertad durante décadas, que la organización que dirigió promovió la corrupción en su propio país, no dio un solo nombre. Y su abogado fue claro al salir de la corte: la información del Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada. No hubo, insistió la defensa, acuerdo de cooperación. El señor no iba a cooperar para nada. Ahí está el nudo que conecta el principio con el final de esta historia. Salazar dice que López Obrador temía lo que el Mayo pudiera revelar. Sheinbaum lo niega. Pero entre esas dos versiones se cuela una verdad incómoda. El Mayo admitió que durante medio siglo compró a policías, a militares y a políticos y se llevó los nombres a la tumba en vida que será la prisión federal estadounidense. La pregunta de a quién protegía quedó sembrada en el aire, sin respuesta, como una bomba sin detonar. ¿Y cómo respondió México a esa confesión de sobornos? Con cautela y con un desafío. La propia Sheinbaum exigió pruebas y lanzó una pregunta que se volvió titular: ¿a quién le daba dinero? El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que por el momento no había investigaciones abiertas contra militares o marinos. El gobierno mexicano ha negado una y otra vez tener lazos con los cárteles, y aquí aparece otra capa del problema, una que el espectador atento ya habrá intuido. La mayoría de esos sobornos, según el propio relato, ocurrieron a lo largo de 50 años en gobiernos anteriores. La pregunta de fondo no es solo a quién pagó el Mayo, es si México estará dispuesto a perseguir a quienes cobraron, aunque eso signifique escarbar en su propio pasado político. Por eso la jugada de Sheinbaum esta mañana es tan precisa. Porque mientras Salazar empuja la narrativa del miedo, del presidente mexicano temblando por lo que un narco pudiera decir, la presidenta reencuadra todo el debate en un terreno donde México lleva las de ganar ante su propia opinión pública, el de la dignidad nacional. No estamos asustados, viene a decir, estamos defendiendo nuestras fronteras de quien las cruza sin permiso. La discusión deja de ser qué esconde el gobierno y pasa a ser quién dio permiso a Estados Unidos para operar en nuestra casa. El detalle clave es este: el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una línea constante, sí a la colaboración con Estados Unidos en seguridad, no a la injerencia. La presidenta lo repitió hoy con otras palabras al insistir en que cualquier acción contra una persona con orden de aprehensión debe hacerse mediante coordinación y comunicación entre gobiernos, respetando la soberanía. Es la frontera que México ha trazado en la arena. Y el caso del Mayo es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando esa frontera, según la versión mexicana, se cruza sin avisar. Conviene recordar además que la Fiscalía General de la República sigue investigando. Sheinbaum señaló hoy que continúan las indagatorias que dejó el exfiscal Alejandro Gertz Manero sobre la detención del Mayo. Es decir, para México, el caso no está cerrado en lo que importa. Lo penal lo resolvió una corte de Nueva York. Pero lo otro, lo que de verdad pesa para un país que vio cómo a uno de sus criminales más buscados lo sacaron de su territorio en una avioneta sin que su gobierno supiera cómo, eso sigue abierto. Hagamos el balance de lo que de verdad sabemos, separando el grano de la paja. Sabemos que el Mayo Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, lo dice el capo y lo confirmó el propio Guzmán López ante un juez. Sabemos que un político, Héctor Cuen, fue asesinado ese día y que la Fiscalía Mexicana respaldó que ocurrió en el rancho de la emboscada, no en la gasolinera de la versión oficial. Sabemos que 2 escoltas del Mayo siguen desaparecidos.
Sabemos que el Mayo confesó haber sobornado durante medio siglo a policías, militares y políticos mexicanos sin dar nombres y que recibió cadena perpetua y un decomiso de 15,000 millones de dólares. Y sabemos que, según la declaración judicial de Guzmán López, el gobierno estadounidense no solicitó ni aprobó el secuestro. Lo que no sabemos, lo que México lleva casi 2 años exigiendo y aún no obtiene, es la respuesta completa a una sola pregunta: ¿qué papel jugó realmente alguna agencia de Estados Unidos en esas horas dentro de territorio mexicano? Esa es la duda que López Obrador convirtió en silencio diplomático. Esa es la duda que hoy Sheinbaum volvió a colocar sobre la mesa con la fuerza de un golpe. Y mientras un ex embajador vende su libro contando que el miedo movía al gobierno de México, la presidenta del país le respondió con una idea distinta, mucho más difícil de rebatir frente a un pueblo. Aquí no hubo miedo a un narco. Hubo indignación porque alguien entró a nuestra casa sin tocar la puerta. En México, las reglas las pone México. El libro de Salazar saldrá completo en las próximas semanas y entonces se sabrá hasta dónde llega su versión. Pero la línea ya está trazada y es la misma desde el primer día. México no pide permiso para defender su soberanía, lo exige. La pregunta que queda viva, la que ni un capo en cadena perpetua ni un embajador con un libro han querido responder del todo, es la única que de verdad importa. ¿Quién, dentro y fuera de México, sigue temiendo el día en que toda la verdad de aquel 25 de julio salga, por fin, a la luz?